Bueno, buenos días, profesor. Mi nombre es Camilo Caro. El día de hoy estaré presentando algunos de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 realizados por el DANE. Presentaré así información más relevante obtenida a partir de dicho estudio. Entonces, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 permitió conocer características de población colombiana, las condiciones de vivienda, su distribución en el territorio nacional. Dicha información es muy importante porque sirve como base para planificar programas de salud, educación, vivienda, desarrollo y demás, desarrollo social y demás. Entonces, el objetivo de este trabajo fue analizar dicho censo mediante tablas y gráficos con el fin de interpretar los resultados y comprender cómo estos datos apoyan a tomar las decisiones en Colombia. El material de estudio, valga la redundancia, fue el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, el cual pues nuevamente redundante lo realizó el DANE, donde se recolectó información como el sexo, la edad, el lugar de residencia, el lugar de nacimiento, los servicios públicos, el número de personas por hogar y la jefatura de hogar. Entonces, ¿cuántos somos? En Colombia en dicho momento, en dicho año, éramos 44.164.417 personas censadas efectivamente. Pues pudimos ser más, pero pues que se pudieron censar en dicho año fueron ese número de personas. De dicha cantidad de personas, el 51.2% eran mujeres. Eso representa al 22.612.182 personas. Mientras que el 48.8% sí éramos hombres en dicho momento, que equivale a 21.552.235 personas. Ya hablando de edad, el 68.2% eran personas que tenían entre 15 y 64 años, mientras que el 22.6% eran personas que tenían entre 0 y 14 años. Ahora, el 9.1% eran personas que tenían 65 años en adelante. Hay que podemos identificar que en dicho momento eh, la mayoría de la población se encontraba en una edad productiva, ¿cierto? De ahí, ¿qué otro dato podemos analizar? ¿Dónde estábamos en dicho momento? ¿Dónde residíamos? En cuanto a la población eh, de personas, el 77.1% vivían en cabeceras municipales, mientras que el 15.8% vivían en zonas rurales. Ahí también podemos ver que hay un porcentaje ya más bajo de 7.1% de personas que habitaban en centros poblados. Además, podemos identificar la población local naciente en Colombia y la población que viene de otros países. Eh, Podemos identificar que el 96.6% son personas que nacieron en Colombia, mientras que el 2.2% eran personas que nacieron en otro país. Eso equivale pues el 96.6 a 42.662.827 personas. Y ya el porcentaje del 2.2% son 971.617 personas. Siempre un número significativo. ¿Cómo vivimos en dicho momento? En cuanto a los servicios públicos, la energía eléctrica tiene la mayor cobertura en dicho momento, ¿cierto? Mucha población tenía energía eléctrica, equivalente más o menos a el 96.3%, casi toda la totalidad. Le sigue el acueducto. ¿Cuántas personas contaban con acueducto? 86.000, no, perdón, 86.4% personas del porcentaje total. Eso equivale más o menos a
47.350 personas, 50 viviendas, disculpen. En cuanto a servicios del aseo, equivale más o menos a un 81.6% de personas que contaban con dicho servicio de aseo. Y en cuanto a la cobertura de Internet, en dicho momento, de lo total de personas, solamente el 43.4% de personas, o sea, menos de la mitad, contaban con Internet en dicho momento. Respecto al tamaño del hogar de las personas, pues cuántas personas conformaban dicho hogar. Los hogares con 3 personas equivalen a un total de 23.2% del porcentaje total, ¿cierto? Luego, podemos identificar también que la jefatura correspondiente es del 59.3% a un hombre, mientras que el 40.7% del porcentaje total era indicado a las mujeres como cabezas de hogar, como jefatura de hogar. Entonces, como un análisis general que podemos identificar en dichos datos de cuántos somos, de dónde estamos, lugar de nacimiento, distribución de población, de cómo vivimos, de los servicios pues públicos que contaban las personas en dicho momento, el número de cabezas de hogar, pues aquí podemos identificar también que cuando era una sola persona pues habían 18.5 personas que vivían solas, en pareja vivían 21.7 personas, pues porcentaje de personas, el 23.2% equivalían a pues, personas que vivían tres y así sucesivamente como se ve en pantalla. Aquí en jefatura de hogar, como le dije anteriormente, pues eran más hombres cabezas de hogar, jefaturas de hogar, pero el porcentaje de mujeres era muy significativo también. Entonces, ¿qué podemos analizar generalmente? La población colombiana se concentra principalmente entre personas de 15 a 64 años, donde evidencia pues que la población en edad laboral era pues mayor, ¿cierto? Esa edad productiva. Vamos esto un poquito para que se pueda ver. La distribución territorial. La mayor parte de los habitantes residen en cabeceras municipales, ¿cierto? Confirmando pues el predominio de la población urbana en dicho momento y pues en la actualidad también, porque ya cada vez hay menos zonas rurales. Tristemente. Condiciones de vivienda. Las personas pues contaban con los servicios básicos de servicios generales, ¿cierto? De servicios públicos, con una cobertura alta, aunque pues el internet, como lo veíamos anteriormente, solamente contaban con internet menos de la mitad del porcentaje total. 44% de las personas pues contaban solamente con internet y era muy poco para esa era. Y la utilidad del censo, la información del censo, pues como lo decía al inicio, permite orientar políticas públicas relacionadas con la educación, salud, vivienda, infraestructura y desarrollo regional para dichos programas, para que pues el gobierno o pues el representante de dicha población tome acción en cuanto a programas de necesidades que abarquen y de cantidad de población. Listo. Entonces, la propuesta, pues se propone pues continuar, es un fortalecimiento a la recolección y análisis de la información estadística mediante censos y encuestas periódicas, lo que hace el censo de cada año, o sea, realizar censos, pues un reconteo de personas, identificando dichos datos anteriormente, de edad, sexo, personas de hogar, servicios públicos, ¿cierto? Lugar de residencia, lugar de nacimiento, toda la información para que abarque, como dice acá, las necesidades reales de la población colombiana, la de la importancia del censo.
Como conclusión, ¿qué podemos decir? El Censo Nacional de Población de Vivienda del 2018 proporciona pues la información confiable para conocer la realidad demográfica del país, con el porcentaje pues de personas efectivamente censadas. La mayor población colombiana se encuentra en edad productiva y reside en zonas urbanas, ¿cierto? Entre 15 y 65 años de edad y en zonas pues donde hay buen comercio y no son zonas rurales. Aunque existe una amplia cobertura de servicios públicos, el acceso a Internet en dicho momento era uno de los principales desafíos, ¿cierto? En dicho momento. La información estadística obtenida constituye una herramienta fundamental para la formulación política pública y planeación del desarrollo nacional, lo que es el censo, estrategias de conteo para abarcar las necesidades de la población total. Ese viene siendo como el análisis de dicho censo del 2018, donde pues se identificaba que había buena cantidad de personas en edad productiva, que los servicios públicos abarcaban buen porcentaje, sin embargo, pues en dicho momento el Internet era una, una problemática en los hogares. También pudimos identificar el número de personas por hogar, pudimos identificar también el lugar de residencia y demás. La bibliografía, pues la información fue recolectada del DANE del 2018, de dicho censo, del Departamento pues, Administrativo Nacional de Estadística, pues que viene siendo el DANE, los resultados pues, del Censo Nacional del 2018, la guía de aprendizaje del SENA, donde se pues, identifica el paso a paso cómo realizar el análisis estadístico y el material de apoyo que brinda pues, el instructor. Eso sería todo. Muchísimas gracias.